Ahí estás grabando y a 60 fotogramas. ¿Qué transa banda? El día de hoy les traigo otro tema. Este tema. Bueno, hace poco se me ocurrió hacer un TikTok. Que si no me sigues en TikTok, te recomiendo que me sigas en TikTok. Y te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales. Y si estás viendo este video, suscríbete para que deje de llover por acá. Hace unos días yo estaba haciendo un video en TikTok acerca de cómo sacar potencia a un motor. Aunque básicamente es fácil sacarle potencia a un motor, ahora a la hora de llevarlo a la práctica no siempre es así. De las preguntas más frecuentes que escuché es ¿qué diferencia hay entre modificar o hacer estas modificaciones que voy a decir a continuación en un carburador a un auto de fuel injection? Y es que sí hay varias. Primero vamos a establecer qué es un carburador y qué es un fuel injection. Mira, básicamente ambos son tipos de inyectar gasolina o son encargados de inyectar la gasolina al motor. Antes de 1980 y algunos de 1990, la mayoría de autos se movían por carburador. Básicamente un carburador es una pieza mecánica, totalmente mecánica. A veces tiene solenoides y cosas así, pero es muy raro. Ya son los carburadores más nuevos los que llegaron a tener solenoides y cosas así. Pero en general es una pieza totalmente mecánica, movida por resortes, tornillos y cosas de ese estilo, que se va a encargar de hacer una carburación de gasolina. O sea, combinar gasolina y aire para hacer una mezcla de gas, que esto pueda ser combustionado por el motor del auto. Esto se hacía en el pasado. Había varios problemitas con esto. El primero y el más notable era que el consumo de combustible era muchísimo más amplio de lo que puede ser actualmente un fuel injection. O sea, la optimización de combustible en ese entonces no era necesaria. Era algo que se pasaban por el arco del triunfo, y de hecho fue en el apogeo de los autos musculosos, autos grandes con motores grandes, que lo último que les interesaba era ser ecológicos. Ese es el principal problema, que eran extremadamente tragones. Pero otro de los problemas es que, ya lo había dicho yo en otro TikTok, básicamente hablando de la altitud a grandes rasgos, el de que si tú tienes tu Hondita Mamalón Civic a nivel de suelo, tiene una potencia, pero si lo elevas va a perder potencia porque hay menos oxígeno en pues una zona alta que en una zona a nivel del mar. Cambiando un poco, otro problema con los carburadores es que si tú te ibas a un lugar de playa, a lo mejor tenías más potencia y no notabas ningún cambio. Sin embargo, cuando tú te ibas arriba del nivel del mar y ibas subiendo más y más y más y más, estos autos sufrían un poco porque estaban configurados a una zona en específico. O sea, a tantos pies de altura estaban configurados, pero no era tan fácil hacer, por ejemplo, un viaje desde Estados Unidos hasta, no sé, México o Guatemala, porque eran diferentes altitudes. Entonces empezaba a fallar este sistema porque estaba especialmente carburado, por decirlo así, para la zona en la cual se manejaba. Sí, eran durables, efectivamente, pero no eran precisamente ni ecológicos ni inteligentes, y puede ser que hay cosas que no están hechas para ser así. Ya conforme fue subiendo el precio de los combustibles a nivel mundial, no se podía mantener el sistema de carburadores, era ya cada vez más difícil. Entonces se ideó una forma en la cual pudiéramos optimizar muchísimo más el combustible, incluso si estuviéramos en altitudes altas, altitudes bajas. Entonces, después de esto, innovamos con un sistema en el cual una computadora, ya no necesitábamos todas estas piezas mecánicas. Una computadora se iba a hacer cargo de la inyección del combustible, de la administración de la chispa en el momento indicado y de todos los sistemas que antes se llevaban de manera mecánica. ¿Esto en qué repercute? Pues básicamente los autos a fuel injection son muchísimo más eficientes de lo que podría ser un auto a carburador. En teoría más eficiente en combustible y por ende puede ser muchísimo más ecológico, porque a menos combustible que consumas, menos CO2 mandas a la atmósfera. Así que en teoría es un auto más ecológico. Ya te expliqué cómo funciona el método de inyección, ya sea por carburador o fuel injection. Ahora te voy a decir ¿qué necesitas para aumentar potencia? Básicamente en todos los motores a combustión interna hay tres cosas esenciales. La primera es el oxígeno. Toda combustión, sea en el lugar que sea, requiere oxígeno. Número 2, requerimos de un combustible. Un combustible que se queme, básicamente puede ser gasolina, diésel, lo que sea, pero necesitamos un combustible. Y número 3, el último requerimiento que necesitamos es algo que inicie toda esta mezcla, porque sin ello es imposible. O sea, puedes juntar aire y oxígeno, que igual no va a ser nada,
si no le proporcionas una chispa. Entonces, cuando tienes que sacar potencia, estos son los 3 aspectos más esenciales. Entonces, vamos a pensarla. Vas a toparte con varias dificultades. No es tan simple, no es hacer enchiladas, no es hacer cosas a lo pendejo, porque haciendo cosas a lo pendejo no vas a ganar potencia, incluso puedes llegar a perderla. De todo esto viene algo que se llama mezcla estequiométrica, que es la mezcla perfecta entre aire y gasolina que proporcionan una explosión bastante eficiente. Ahora, si tú rebasas de estos 3 uno de más, las cosas van a empezar a salir mal. Por ejemplo, tú dices, no, es que si le inyectas más combustible va a tener más que quemar y va a tener más potencia. Si tú no haces un equilibrio entre estos 3 elementos, si pones más combustible, solo vas a ahogar la mezcla, que la chispa no sea suficiente para prender todo ese combustible. Y eso era algo que pasaba muy a menudo con los motores a carburador, que luego era así como de que la acelerabas mucho, se terminaba ahogando y ya no encendía. ¿Por qué? Porque hay mucho combustible en esa mezcla. Eso es lo que pasa. Inyectar más combustible no te va a dar más potencia, solamente vas a ahogar el motor. Ahora, si por el contrario dices, entonces si le aumento la cantidad de oxígeno, pues no, vas a perder potencia, porque si no hay suficiente combustible en una mezcla tan amplia de oxígeno, solamente va a arder poquita gasolina. Ahora, tener una chispa muy fuerte tampoco garantiza nada, porque pues, como para qué, todo esto debe ser perfectamente equilibrado. Vamos a empezar a grosso modo. Literalmente este método va a servir para carburador y para fuel injection, pero habrá diferencias que al final te voy a contar cuáles son y qué tienes que tomar en cuenta dependiendo del tipo de inyección que tengas. De preferencia no te deberías fijar tanto en el filtro de alto flujo, a menos que solamente quieras durabilidad, porque ese lo puedes limpiar y ya quedó. Ahora, si es de buena marca, por cierto. Si quieres sacar potencia, necesitas para empezar un Cool Air Intake, que básicamente es el filtro de alto flujo, con una caja que aísla del calor del motor a este filtro de alto flujo, una manguera lo suficientemente amplia para llevar mucha o la mayor cantidad de aire posible al motor. Digamos que tienes tu Cool Air Intake ya, pero esto no es suficiente. Lo próximo que debes hacer es hacer, ya sea que tu manifold de fábrica lo hagas más grande o un manifold aftermarket. Vamos a pensar lo siguiente: tienes tu Cool Air Intake, tu manifold más grande, que si en caso de que fuera de carburador también tienes manifold, pero pues arriba está el carburador, ¿no? Ahora, esto solamente es el primer paso en teoría. Tú dirás, no, ¿cómo va a ser el primer paso si ya tengo más aire, ya tengo más combustible y mejor chispa? Si te das cuenta, con estas modificaciones solo mejoramos el flujo de aire que va a entrar al motor. No hemos mejorado nada más. Ahora, adicional a esto hay que ver qué inyectores hay que ponerle, o un carburador que sea más grande o de más gargantas. Primero solamente hicimos que entrara más aire, pero en todo caso tienes que hacer que entre más gasolina para que se pueda quemar de manera adecuada con todo ese aire que ahora hicimos que entrara a la cámara de combustión. Aparte de eso, si es mucho aire y mucho combustible, ten en cuenta que todo eso entra un poco a presión ahí dentro. Así que ahora lo que debemos pensar es cómo mejorar la chispa. Cables de bujía mejores, una bobina mejor, bujías de mejor conductividad. Esto te va a ayudar a que entre más aire, más gasolina y que haya una mejor chispa. Y tú dirás, bueno, pues ya tengo todo para sacarle potencia a este motor. No tan rápido, mi pequeño amigo, todavía te falta algo más. Básicamente la mayoría de autos están restringidos por temas de ser ecológicos, con un convertidor catalítico, un silenciador, y todo esto hace que aunque tú metas lo más posible de aire y combustible dentro del motor, si no logra tu motor sacar todos estos gases de lo que ya explotó hacia afuera, no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Mucha gente dice, pues quítale el mofle, quítale el convertidor catalítico, déjale una salida directa de 3 pulgadas y ya quedó, vas a tener potencia. No necesariamente, amigo mío, solamente vas a tener asegurado algo, y es ruido. Ahora, mucha gente dice, no, es que sí quema, sí funciona, porque ahora ya corro más mamalón y ya está más mamalón mi mamalón. No necesariamente, eso pasa en motores grandes. En motores chicos, que vamos a ser sinceros, son hechos principalmente para ahorrar combustible. Si tú le quitas todas estas restricciones, lo único que vas a lograr es que el auto no tenga un torque necesario. O sea, le quitas
todo esto está perfectamente equilibrado para ahorrar combustible y generar la mayor cantidad de torque con un motor pequeño. Y esto lo logras restringiendo la salida. Ahora, si tú le pones una salida de 3 pulgadas a tu 1.6 litros de tu Tsuru, no va a pasar mucho. Probablemente pierdas no tanto potencia, sino torque. Pero vas a hacer más ruido y tú vas a sentir psicológicamente que, no, ya jala mejor esto. Pero no es necesariamente así. Ahora, tendrías que mejorar todo lo anterior y aparte de eso, la línea de escape, pensarla lo suficiente para el tamaño de tu motor. Si tienes un motor grande, estamos hablando de motores de 2 litros, 2.5 litros en el caso de que sean de 4 cilindros, o un V6 de 3 litros. V8 ya es un motor bastante grande, así que no hay necesidad de decirlo. Eso con una salida libre, yo creo que en cualquier caso tienes. Ya tienes tu cooler intake, tienes tu manifold y tu mariposa más grande. Aparte de ello tienes inyectores más grandes y una bobina mucho mejor, o cables de bujías muchos mejores y bujías también muchos mejores. También ya buscaste unos buenos headers con una buena salida adecuada para tu motor. Ahora, pero vamos a partir desde el hecho de que tu auto sea un auto X, un auto que tú dijiste me gustó, lo voy a modificar, vamos a hacerlo. Entonces, si es ese tu caso, lo más seguro es que requieras una reprogramación de la computadora. ¿Te acuerdas que al principio te conté que la computadora se encarga de mover todos los sistemas de inyección y chispa del motor, e incluso la admisión del motor? Pues, si tú reprogramas esta computadora, vas a sacarle toda la potencia a esos componentes. Y tú dirás, ¿cuánto es toda la potencia? Pues bien, podrías sacarle a lo mejor unos 40, 45 caballos de fuerza. Tampoco son ganancias extremadamente cabronas, pero ya es bastante. O sea, por ejemplo, imagínate, tienes 120 caballos de fuerza y pasas a 160 caballos de fuerza. Es bastante, es bastante en el mejor de los casos. Ahora vamos a pasar del otro lado a que si tienes carburador. Si tienes carburador tienes una pequeña ventaja, entre comillas, y es que básicamente todo lo que hace la computadora lo puedes hacer tú calibrando el carburador. Pero lo bueno aquí es que la entrada de gasolina ya no necesitas una reprogramación. A lo mejor requerirás de que alguna persona calibre tu carburador, o incluso puedes buscarlo por ti mismo cómo hacerlo, pero ya es un poquito más sencillo, ya no gastas en la repro. Entonces, este es el método correcto, por decirlo así, de sacarle potencia a un motor. ¿Te aseguro potencia? Sí. ¿Te aseguro demasiada potencia? Pues a lo mejor no mucha. Espero que te haya gustado este video, que te haya servido, que te hayas dado una idea. Y si tienes alguna pregunta, si sientes que no estás de acuerdo con lo que digo, porque pues yo también estoy buscando muchas cosas en internet, estoy aprendiendo, te recomiendo que me comentes en la parte de abajo. También te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales, que dejaré en la parte de abajo, y suscribirte a mi canal. Estaré subiendo videos de mecánica, de muchas cosas más, y tengas un gran día.